Hola, bienvenidas, bienvenidos a Spirit Critic, un canal de divulgación cultural donde abordaremos diversos temas relacionados con las ciencias sociales. En este segundo vídeo acerca del sistema capitalista hablaremos acerca del liberalismo, lo vamos a explicar y también vamos a definir con calma sus principales características. Así que vayan abrochándose los cinturones que comenzamos. ¿Qué es el liberalismo? Según la página web de Economipedia, el liberalismo es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder del Estado, así como la igualdad ante la ley. Es una buena definición clásica. Lo que pasa es que yo cambiaría el tiempo verbal es por fue, ya que esa visión del liberalismo se desarrolló en un contexto histórico muy particular. Os explico. En el siglo XVIII se vivieron los últimos años del antiguo régimen y del sistema feudal. ¿Por qué? Por el surgimiento de la Ilustración. Gran parte de la sociedad de esa época vivía de manera miserable e infrahumana. Además, la clase burguesa vio que podía obtener más beneficios sin las injerencias de la nobleza y del clero. Estos dos detonadores dieron las condiciones necesarias para que las ideas del movimiento ilustrado florecieran y se extendieran como la pólvora entre el total de la población europea. De entre esas ideas ilustradas nos encontraríamos con el humanismo, el republicanismo, el liberalismo, entre otras. Ideas que se entrelazaban entre ellas y que acabaron imponiéndose, con el paso de los años, a las monarquías absolutistas. ¿Qué ocurrió entonces? Con el paso del tiempo, ese batiburrillo de ideas fue asentándose, dando al humanismo un carácter filosófico, al republicanismo un carácter político en forma de Estado y al liberalismo un carácter económico en forma de doctrina, la doctrina económica liberal, propia del sistema capitalista. Entonces, ¿qué es el liberalismo hoy en día? Actualmente podríamos definir al liberalismo como una de las tendencias o doctrinas económicas propias del sistema económico capitalista, la cual defiende la libertad individual, el individualismo y la autonomía frente a los sectores redistributivos del Estado. Como una de las tendencias económicas del capitalismo, el liberalismo también incorpora a sus tesis la propiedad privada de los medios de producción, la economía de mercado y la división del trabajo. Pero, ¿cuáles son sus características particulares? Son fundamentalmente tres: su concepto de libertad, el individualismo y su relación con el Estado. Vamos a desarrollarlas. Con respecto a su concepto de libertad, hay que decir que la libertad es un eje conceptual del liberalismo. Es el marco teórico en el que se apoyan sus gurús económicos para el desarrollo de sus tesis. Pero, ¿qué entienden ellos por libertad? Para los liberales el término libertad es consustancial al individuo, por lo tanto la nomenclatura que utilizan es la de libertad individual. La libertad individual parte de la base de tres supuestos. Todo individuo debe ser libre para tomar las decisiones y realizar las acciones que desee sin interferir en la libertad de los demás. A esto lo llamaríamos libertad para o libertad positiva. Luego, todo individuo debe ser libre de cualquier coerción social o de otro individuo que le impida desarrollarse libremente. A esto lo llamaríamos libertad de o libertad negativa. Y por último, el individuo no tiene ninguna responsabilidad social ante el resto de individuos. Como mucho puede actuar movido por caridad o generosidad, de manera voluntaria. Como podemos observar, la libertad individual empodera al individuo, permitiendo que éste pueda explotar sus capacidades y su riqueza sin límite alguno. Es decir, el tipo ideal que podríamos extraer de su concepción de la libertad sería la persona que se ha hecho a sí misma. Gracias a que el ser humano es totalmente libre, puede, mediante esfuerzo, disciplina, inteligencia y algo de suerte, llegar hasta donde quiera, siempre y cuando no impida la libertad del resto de los individuos. Hasta aquí todo maravilloso. Pero, ¿qué pasa con los individuos que tienen pocas capacidades, que no disponen de herencias, que no tienen un círculo familiar que los apoye, que tienen una enfermedad que les impide progresar o que sencillamente tengan muy mala suerte en la vida? ¿Acaso la caridad va a solventar algo? ¿Hay tanta caridad en el lomo liberal como para solventar o disminuir los problemas de esos individuos no tan afortunados? Los liberales son plenamente conscientes de esta tesitura. Por ese motivo, el argumento con el que se guardan las espaldas es el siguiente, que es que la desigualdad es inherente al ser humano, es decir, que la desigualdad ha existido siempre y es consustancial a la humanidad. Vamos, que ¿para qué intentar paliarla? Mejor nos quedamos como estamos y el resto que se apañe, que a mí ya me va bien. La libertad por sí sola puede llegar a ser perniciosa. Como decía la idea ilustrada del republicanismo,
No hay libertad sin igualdad ni fraternidad. Ahora hablaremos del individualismo. La cultura que se desprende de la tendencia económica liberal es el individualismo. ¿Y qué es esto? Es una tendencia sociológica que prioriza al individuo por encima del colectivo, sin excepción. Las relaciones sociales que se dan en el liberalismo están basadas, principalmente, en las relaciones contractuales entre los individuos. Es decir, según el liberalismo, el ser humano solo es social en tanto que establece contratos con el resto de las personas a través de su libre elección de asociación o desasociación, y que, por ende, el individuo no pertenece a ningún grupo social de manera natural al nacer. Pero aquí encontramos una falacia, y es que el ser humano al nacer ya forma parte de grupos naturales de manera involuntaria. Por ejemplo, un neonato es parte de la familia a la que pertenecerá, con su condición socioeconómica ya establecida. Ese individuo, además, pertenecerá a una región territorial concreta, con unas leyes ya establecidas, y también nacerá en la sociedad occidental en la cual vivimos, con sus respectivos códigos morales y sistema económico. Estos grupos sociales de carácter natural marcan al individuo, y por mucho que en un futuro pueda huir de ellos, estos ya lo habrán marcado culturalmente de por vida. Adicional a eso, las relaciones afectivas de carácter amistoso, amoroso o familiar, por poner algunos ejemplos, no se consideran, sociológicamente hablando, relaciones contractuales entre individuos, sino relaciones comunitarias entre estos, las cuales permiten al ser humano crecer en un entorno social y cultural determinado. Y para finalizar, su última característica, su relación con el Estado. El liberalismo, como toda tendencia económica del capitalismo, nació junto al Estado moderno. El Estado y el capitalismo son las dos caras de la misma moneda, son los dos adalides de la sociedad occidental. Ya en tiempos del capitalismo más arcaico, durante el mercantilismo de finales del siglo XV, las empresas de ultramar, como por ejemplo la Compañía de las Indias Orientales de la Gran Bretaña, se aliaban con sus respectivas monarquías para recibir protección y financiación a cambio de riquezas y recursos que se exportaban a las metrópolis. Posteriormente, con la llegada de la Ilustración, se desencadenarían las dos revoluciones más importantes del siglo XVIII, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, las cuales ampararían, respectivamente, a los estados modernos y al sistema capitalista. Y en la actualidad, con la globalización y la era de la información, la armoniosa dualidad del Estado y del capitalismo todavía sigue vigente. Dicho este paréntesis acerca de la relación del Estado con el capitalismo, ¿podemos afirmar que el liberalismo acepta el Estado? La respuesta es sí, sin dudar alguna. Lo acepta y lo necesita, ya que el liberalismo no deja de ser, como hemos dicho ya muchas veces, una tendencia económica capitalista. Lo acepta y lo necesita porque el liberalismo no puede existir sin un marco legal que sostenga los derechos de la propiedad privada. Necesita además el monopolio de la violencia física para mantener el orden establecido, el cual lo facilita el Estado a través de las fuerzas de seguridad o del poder militar. Y necesita de financiación pública para corregir los errores del mercado, que son muchos. Vamos, que al final va a ser que papá Estado tiene unos hijos favoritos, y no son de la clase trabajadora, precisamente. Entonces, ¿por qué muchos liberales dicen ser anti-Estado? Lo que detestan verdaderamente los liberales no es al Estado. Lo que detestan los liberales es una rama en particular del Estado. Es el estado del bienestar, aquel que se encarga de redistribuir la riqueza de la sociedad a través de presiones fiscales progresivas, haciendo que los más ricos aporten más que los que no lo son. Por lo tanto, cuando algún liberal os diga que el Estado es el enemigo, recordadle que se refiere al estado del bienestar, que es una parcela concreta del Estado, y no al Estado en su totalidad. Quienes abogan por el liberalismo y al mismo tiempo abogan por la desaparición del Estado, o no están bien informados o están usando técnicas de demagogia para ganar adeptos. Por último, me gustaría hacer un breve apunte sobre un término concreto, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo se refiere a la tendencia económica liberal que estamos viviendo en la actualidad. Es un sinónimo de liberalismo, pero actual, no tiene más. Antes del neoliberalismo, vivimos en Europa una bonanza de bienestar social, la cual duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, hasta finales de los 90. Pero ya en los años 70, en Europa, despertó el fantasma del liberalismo clásico de la mano de la política económica de Margaret Thatcher, adalid del neoliberalismo, hasta los días de hoy, afianzado ya en todo el planeta gracias a la globalización. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que os vayáis a la cama sabiendo un poquito más. Y si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo a través de cualquier red social
que os atenderé gustosamente. Y si además os gusta el canal y queréis que siga compartiendo más vídeos, podéis darle like a este vídeo, compartirlo y suscribiros al canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Fins aviat!